Hola, bienvenidos a nuestro noveno videotutorial de Android en español. Bueno, mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión voy a enseñarles un tema muy importante que es el manejo sencillo de base de datos. Y bien, lo que les voy a enseñar en esta ocasión es las operaciones más básicas que se pueden hacer en este tema de manejo de base de datos, como son la alta, baja, como quieran llamarle, eliminar, una consulta, modificar datos y por supuesto cómo mostrarlos. Y bien, para ello vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro entorno de desarrollo, el ADT de Eclipse, y crear un nuevo proyecto. Pero como ustedes observarán, yo ya tengo creado un nuevo proyecto. Y bueno, me he estado adelantando y he creado una interfaz más o menos como esta. He utilizado un Relative Layout, donde usé algunos controles de la paleta, por ejemplo unos text view, cuatro text view básicamente, los que observan acá, para poder darme cuenta de los campos en los que voy a utilizar en mi base de datos. Como observarán, aquí tengo un código, nombre, apellido y edad. Y por supuesto unas cajas de texto, que bueno, esto los encontramos en nuestra paleta, en la segunda carpeta, text fields, plain text, texto plano, y le jalé unas cuatro cajas de texto para recuperar los campos que voy a ingresar. Y bueno, lo siguiente que hice fue editarle el ID de cada uno de estos. Y bueno, por ejemplo, en este caso le puse clic derecho, editar ID y text código. Y bueno, los siguientes les puse edit text nombre, apellidos y el último edit text edad. Bien, también utilicé como se observarán, he utilizado algunos botones, unos controles de tipo botón. Básicamente he utilizado 5, en este caso uno que me va a servir para hacer el alta, baja, consulta, para modificar y para mostrar los datos. Y bueno, aparte de ello, lo que hice fue gestionar el evento onClick de estos. Simplemente lo que hice fue darle clic derecho, otras propiedades, e irme hasta la tercera opción, que es inherentes de la vista, y ahí encontramos el evento onClick. Y bueno, en este caso a este le puse alta y le di OK. Y bueno, con eso finalizamos el creado de nuestra interfaz, y por lo tanto tendríamos que irnos a la parte de código de Java. Y bien, guardamos cambios y nos vamos hasta la parte de código de Java. Y bueno, como ustedes observarán, me he estado adelantando y bueno, he declarado unas variables, los campos que tengo en la parte de diseño. Tengo un código, nombre, apellidos, edad. Lógicamente todos estos son edit text, son cajas de texto. Y en el primer método, que es el onCreate, lo que hice fue convertir este código XML a código Java e inicializarlas. Le dije que se convierte en un editText y bueno, que lo encuentre con el identificador en la clase R, con el identificador editText código. Y bueno, hice lo mismo a los siguientes. Por ejemplo, para nombre, editText nombre, que lo encuentre. Para apellidos, que lo convierta en un editText, que lo encuentre con el identificador en la clase R, apellidos. Y lo mismo hice para edad. Bien, toda esta parte es como ya hemos venido observando en los capítulos anteriores. Y bueno, y si no sabes esta parte o no dominas, te invito a ver mis tutoriales anteriores, donde he hablado mucho sobre estos temas y bueno, espero que los veas si quieres aprender. Bueno, lo que para el manejo de base de datos vamos a necesitar es básicamente, necesitamos de una clase que nos ayude a crear, en este caso, las bases de datos. Necesitamos una clase de ayuda, la que nos va a permitir crear la base de datos, mandar sentencias SQL. Y bueno, en esa nueva clase vamos a crear un nuevo objeto, una nueva instancia de una clase que ya existe en Java, nos sirve para el manejo de datos. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos hasta nuestro archivo de proyecto, al src, la primera carpeta. Y bueno, el primer paquete, vamos a darle clic derecho, nueva clase. Y bueno, ahí vamos a ponerle el nombre de nuestra clase. En este caso le vamos a llamarle admin
SQLite Open Helpener, bueno, que se traduciría más o menos que como el administrador de ayuda de la base de datos SQL. Y bueno, le vamos a dar en finalizar. Una vez que ya tengamos creada nuestra nueva clase, nos va a aparecer algo como esta. Lo siguiente que tenemos que hacer es, vamos a decirle que herede o que tenga todos los atributos de una superclase que existe en el IDE o en Java, que es el SQLite Open Helper. Y bien, al crear o extender le dijimos extend SQLite Open Helper. eh, lo que va a hacer Java es importarnos esa clase. Y lógicamente, como ustedes observan, nos está marcando un error. Y si nosotros le damos clic sobre el error, nos va a aparecer que bueno, el error se debe a que no hemos implementado algunos métodos y aquí nos está diciendo que el ADT no los va a implementar por defecto. Entonces lo que vamos a hacer es darle doble clic en la primera opción y como ustedes observarán, nos ha creado los métodos por defecto. Y lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, nos sigue marcando un error, eso se debe a que falta el constructor. Y bueno, lo que vamos a hacer es añadir el constructor, la primera opción. Vamos a darle doble clic y añadir el constructor. Y como ustedes observan, ya no nos está marcando error. Y bien, ya tenemos creado hasta este momento, eh, como quien dice, la ayuda para crear nuestra base de datos, los métodos que nos crea el ADT por defecto. Bien, lo que vamos a crear ahora, vamos a empezar a crear nuestra base de datos. Vamos a irnos hasta nuestro primer método, que es el onCreate. Y bueno, vamos a cambiar algunos argumentos. Aquí le vamos a llamar debate, base de datos. Lo mismo vamos a hacer para el segundo método, el onUpgrade. El primer argumento vamos a cambiarle por el mismo nombre que le hemos dado de arriba. Le pusimos debate. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es básicamente vamos a instanciar ese objeto debate.execSQL. Vamos a mandarle sentencias SQL y vamos a decirle que, bueno, vamos a mandarle sentencias SQL create, que nos cree una tabla llamada persona, una tabla, persona, y que esta tenga los siguientes campos. Los campos que va a tener va a ser un código y que dicho sea de paso va a ser la llave primaria, va a ser de tipo texto y bueno, primary key, que es la llave primaria. La llave primaria eh, son los campos los cuales no pueden ser repetidos, son únicos y bueno, estos van a identificar en este caso al registro que debemos ingresar. El siguiente campo que vamos a utilizar es un nombre que va a ser de tipo texto. También tenemos apellidos, lógicamente de tipo texto, y finalmente tenemos una edad que va a ser de tipo íntegro o entero. Bien, ya tenemos creado nuestra base de datos, por lo tanto vamos a pasar al segundo método y aquí también vamos a hacer lo mismo que en el anterior caso. Vamos a llamar a nuestro objeto base de datos bdate, perdón, database.execSQL. Vamos a mandarle sentencias SQL y vamos a decirle drop table, que nos cree la tabla drop table, que nos cree la tabla si existe persona. En este caso la tabla anterior que creamos. Le estamos diciendo que nos modifique algo en la tabla, algún campo, si existe la tabla persona. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, al modificar o al hacer algún cambio, tenemos que, bueno, pasarle los mismos argumentos que en el caso anterior, y lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar todo, copiar y pegarlo por esta parte de abajo. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos creada nuestra base de datos y lo que nos quedaría hacer es irnos hasta nuestra parte de código de Java y nos vamos a ir hasta el main activity.
Bien, bueno, lo que aquí vamos a hacer es